Él ha sido grande en misericordia para con nosotros. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes en esta tarde, ¿ya? Ha sido un mes de mucho trabajo en la casa del Señor. Y mañana ya estamos terminando la jornada de un mes y medio de predicación. Entonces para mí es una bendición poder compartir con usted. No lo habíamos hecho anteriormente, pero así como son los milagros del Señor, incontables y numerosos, así también es la familia de nuestro Señor. Amén. Así que yo le bendigo a usted. Yo le voy a invitar a que usted pueda compartir, abrir su Biblia por favor en el libro de Ageo, capítulo 1. No seré muy extensa en el tema, así que amén. Quiero ser muy precisa con lo que vamos a ministrar en esta tarde. Y yo quiero que como esta predicación va a quedar grabada, hermano, esto va a darle a usted una dirección. Sé que van a empezar a construir. Por lo tanto, Dios siempre hablará lo que necesitamos. Amén. A ver, como somos tan almáticos, a veces queremos escuchar lo que nos gustaría a nosotros. Pero Dios siempre hablará lo que precisa nuestro espíritu. Amén. Ageo capítulo 1. Gloria a Jesús. Ageo capítulo 1, versículo 14. Mientras los hermanos ministraban la alabanza, a través de esa alabanza Dios confirmaba la palabra que estaba en mi corazón. El libro de Ageo capítulo 1, versículo 14. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a estar dando lectura a la palabra. Y dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Volvamos al 14. Y despertó Jehová el espíritu de... Primero estaba hablando del sumo sacerdote, del gobernador y del resto del pueblo. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cierra sus ojos ahí mismo, por favor. Padre, te agradecemos por estar aquí en tu presencia, en tu casa. En la casa del pan abundante, donde aquí venimos y a través de tu palabra saciamos, Señor amado, en nuestra alma. Padre, glorifícate por medio de tu palabra, Señor amado. Vivifica nuestro espíritu por medio de ella y a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Estamos delante de ti, trayendo nuestras necesidades, Señor amado, presentándonos en esta oración tal cual como somos. Queremos ser llenados por tu palabra en esta noche. Queremos ser edificados. Exhórtanos también por medio de ella y trae consuelo también por medio de tu palabra. Dios mío, vamos a sembrar esta palabra en una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada persona que está sentada en esta tarde, Señor, es una buena tierra, Señor. No va a caer en pedregales, no caerá en tierra poca profunda, sino en una buena tierra. Y esa lluvia temprana y tardía ha de traer el crecimiento sobre nosotros. Padre, esta iglesia va a comenzar a enfrentarse a un desafío tremendo, Señor, y por eso ministraba mi corazón para poder impartir de tu palabra, que este conocimiento pueda despertar su espíritu. Tu palabra dice que ella es verdad y vida. Jesús dice: mi palabra es verdad y es vida. Por lo tanto, oramos, Señor amado, para que esta palabra traiga, Señor amado, en ellos un despertar y puedan cobrar ánimo para poder enfrentar este proyecto que tienen como iglesia. Señor, sabemos y tenemos la convicción que para ti nada es imposible. Por eso ministramos esta palabra con gozo, ya de recibirla, Dios mío, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Mientras estaba sentada, hermano, y escuchaba, yo decía: Señor, yo quiero que ministre en mi corazón para poder predicar en esta noche lo que tú quieres hablar a tu pueblo. El predicador somos aquellos que interpretamos el corazón de Dios para la iglesia. Por lo tanto, siempre debemos estar pendientes a lo que Dios nos quiere hablar, y cualquier circunstancia, Dios nos está trayendo respuesta. Esta palabra, amados hermanos, la quiero compartir con usted. Como decía en la oración, la iglesia se va a enfrentar a un proyecto nuevo, a un desafío importante, donde a lo mejor para algunos los recursos, tal vez, no para todos, va a ser un inconveniente, pero para nosotros, los que vivimos constantemente en los milagros del Señor, sabemos que para Él nada es imposible. Por ejemplo, para la gente del mundo, que un hombre de SIDA sea sanado sería algo sobrenatural. Para nosotros, los que creemos en el Dios de lo imposible, es algo común.
ver milagros en nuestras iglesias. Para la gente del mundo, el tener recursos que salgan inexplicablemente de donde ellos no lo imaginaron, sería suerte, sería algo de destino para ellos. Para nosotros es normal que Dios haga milagros en la economía. Para la gente del mundo, no sé, pensar que un matrimonio pueda resolver sus problemas o alguna circunstancia familiar, para ellos sería cosa de suerte. Como les decía de comienzo, para nosotros sabemos que Dios restaura lo que está caído. Esa misma fue la convicción de los tiempos del profeta Ageo. La Biblia hablaba de una gran hermosura construida por Salomón. La Biblia en Primera de Reyes enseña cuando Dios le trae la palabra sobre Salomón, pero primero Dios había hablado con David, su padre. La Biblia dice que por causas de conquista, por causa de comenzar a conquistar territorios, porque no había tenido paz, me refiero a que siempre estuvo en constante guerra, David no pudo concretar esta palabra, pero sí lo pudo hacer su hijo. La Biblia dice que Dios le dio paz a Salomón. Y me gusta mucho esta palabra cuando él dice, y determinó, y yo determino hoy. Qué importante es poder tener decisiones como hijo del Señor. Tengo 24 años, siempre he estado en la casa del Señor. Y recuerdo que hay gente que se murió siempre en el intento. Ellos a lo mejor soñaron con ser grandes predicadores, grandes ministros, o tener la iglesia más linda de la población, pero siempre quedaron en la intención de poder ser, pero nunca tomaron una determinación para poder lograr sus sueños. Entonces Salomón es muy importante cuando él dice, y yo determino hoy, según una palabra que Dios le habló a mi padre, comenzar a construir la casa para el Señor. La determinación es mucho mayor que la intención. O sea, primero nace una intención en el corazón y posteriormente nosotros debemos tomar una determinación para poder comenzar a concretar lo que está en nuestros corazones. O sea, cualquier sueño que usted pueda tener, cualquier cosa que usted anhele en su corazón, téngalo por seguro que primero lo soñó Dios. Y Él lo colocó en nuestros corazones. Por eso Salomón cuando habla dice, yo determino hoy, según una palabra que Dios le habló a mi padre, comenzar a construir el lugar de la adoración o el tabernáculo para Jehová. Ahora la Biblia habla de la excelencia con el que este tabernáculo fue construido. La excelencia no solamente tiene que ver, para muchos que no entienden el concepto, hablarían de vanagloria, hablarían de, no sé, de orgullo. Pero nosotros comprendemos que Dios se merece lo mejor. En ese lugar habitaba y estaría la presencia del Señor. Por lo tanto, más allá de lo físico, de lo ocular que la gente pudiera ver, en ese lugar estaba la presencia del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a darle a Dios lo mejor. Nosotros, dice su palabra, que siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, si nosotros de Dios recibimos la excelencia, no nos da la sobra, no nos da lo que a Él le quedó, Dios a nosotros nos da lo mejor. Por ende, yo debería a Dios darle lo mejor que tengo. En este sentido sería mi adoración, mi tiempo, las ofrendas, nuestros diezmos, porque Él a nosotros nos ha dado primero. La Biblia en el libro de Job dice, ¿quién nos ha dado a mí primero para que yo le restituya? O sea, quiere decir que todo lo que tenemos proviene de Dios y Él a nosotros nos ha dado lo mejor. Cuando hablamos de la determinación de Salomón, es importante hablar de la excelencia, como le decía de comienzo. Él construyó lo mejor. Cuando él tomó la determinación, Dios les abrió todas las puertas y no cesó de llegar el material hasta que ellos acabaron la obra. Ustedes como iglesia están tomando un desafío de poder construir, de tener un lugar propio para poder congregarse en ese lugar. Por lo tanto, al momento que ustedes como iglesia tomaron la determinación de creer a una palabra, Dios le habló a usted. Entonces usted se tomó de esa palabra y usted tomó la determinación y comenzó a hacer lo posible, los trámites y todo ese tipo de cosas. Pero téngalo por seguro la iglesia, que cuando ustedes comiencen a construir no va a cesar de llegar material hasta que ustedes hayan terminado ese lugar. Dios le va a dar todo lo que ustedes necesitan y no vamos a hablar de que solamente vendrán recursos externos, sino que Dios a usted le bendecirá para que usted sea un aporte en la casa del Señor. Ahora la Biblia, por ejemplo, habla y cuando Israel comienza a ir a la deportación de Babilonia, la Biblia en Crónicas enseña que los babilonios quemaron el lugar de la adoración.
Y solamente esa gran construcción solo estaba en la retina de los viejos hombres que vieron ese lugar hermoso levantado. La Biblia habla de que eso fue quemado, que eso fue destruido. Israel también fue llevado a la deportación. Los estudios hablan que es el segundo cautiverio y es el más vergonzoso que el pueblo del Señor habría pasado. Entonces todo quedó en ruina, todo quedó en escombros, todo solamente quedó en un vago recuerdo en la mente de aquellos que pudieron contemplar esa hermosura. Hoy día nosotros como iglesia lo podemos transmitir, por ejemplo, lo que llevamos bastante tiempo en el Evangelio, y podemos decir, hay gente que añora los tiempos pasados. Hemos recorrido bastante lugar y mucho todavía nos falta por recorrer y poder tener conocimiento. Y hay gente que ignorantemente dice, a mí me gustaría volver al evangelio que ya pasó. Me gustaría a mí volver a ver el poder de Dios moverse en las iglesias. Y uno comienza a ver la ignorancia de la gente al hablar estas cosas. Entiendo la intención de las personas, sea lo que se quieren referir. Pero por ejemplo, a nosotros la palabra nos enseña que no debemos añorar los tiempos pasados. Que no debemos añorar lo que pasó, puesto que la gloria primera será mayor. No, la gloria postera será mayor que la primera. Hoy día la gente que lleva, por ejemplo, años en el evangelio, ellos dicen ignorantemente, pero también le vuelvo a decir, entiendo con la intención con la que la dice. A mí me gustaría volver al evangelio que ya pasó. Ese evangelio de poder, ese evangelio cuando veíamos los milagros. Resulta que aquí no es que el evangelio haya cambiado, sino que la gente ha cambiado su actitud para servir a nuestro Señor. No tiene que ver con que Dios esté más viejito, no tiene que ver con que Dios se haya olvidado de la palabra, no tiene que ver con que Dios haya olvidado las promesas, sino tiene que ver en que la gente ha cambiado su actitud para servir al Señor. Conversaba con Felipe y este mensaje tiene que ver con que Dios debe ser la única opción que nosotros tenemos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa palabra Jesús es tajante y no nos da otra opción, no nos da otra manera de poder escoger. Por ejemplo, los que conocemos al Señor y en algún momento usted se ha apartado, usted no le queda otra cosa que volver a las plantas del Señor, porque sabemos que no encontramos nada fuera de Él. Y a lo mejor lo que este mundo pueda darnos solamente nos va a cargar algunos problemas y algunas cicatrices en el alma. Pero cuando estamos en Jesucristo, nadie quiere apartarse de Él, puesto que Él lo llena todo. Entonces, cuando hablamos de esto, podemos comprender, y quiero volver al tema central, ellos solamente encontraron y se dieron cuenta que el lugar hermoso se había derrumbado, estaba solamente en escombros y en ceniza. Pero la Biblia dice que cuando el rey de Persia es tocado para traerlos a libertad, después de 70 años de cautiverio, la Biblia dice que cada uno de ellos volvió a hacer lo suyo propio. O sea, cada uno se preocupó de lo suyo y ellos se olvidaron de volver a reconstruir la casa de Jehová. Ahora, si usted lee el capítulo 1 de Ageo, va a comprender que el profeta le dice, es para vosotros tiempo de construir nuestra casa. Y cuando cada uno se ha preocupado de lo suyo propio, ya ha olvidado el lugar de la adoración. Recuerdo que la gente a veces hablaba de los púlpitos y decía que la palabra era lo más importante. Y le quitaba mérito a la adoración al Señor. Y le quitaba mérito a adorar a nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, cuando ellos fueron libertados, cada uno volvió a lo suyo propio. Se comenzaron a preocupar de sus trabajos, de su casa, y olvidaron a Dios o desplazaron a Dios. El desplazar a Dios, amados hermanos, trae consecuencias graves que la Biblia lo enseña. Por ejemplo, dice que como ellos habían olvidado a Dios, dice la palabra que Jehová mismo llamó a la sequía. O sea, comenzó a haber escasez en medio de los hijos del Señor. Dice la Biblia que la tierra no daba su fruto. Dice la Biblia que los animales no parían los animales como en la abundancia que ellos estaban acostumbrados a vivir. La tierra se había enfermado, la gente no adoraba al Señor, por lo tanto esto trajo consecuencias terribles. La Biblia dice que no había vino, que no había trigo, que no había aceite, había escasez de todo lo que ellos requerían, de lo necesario había escasez, puesto que ellos no habían dejado a Dios como una prioridad en el corazón, sino que cada uno volvió a construir lo propio suyo. Ahora ese fue el error más grande. Para nosotros en este tiempo no hablamos de una prioridad, sino hablamos de una única opción que tenemos.
Dios para nosotros es la única opción que tenemos. Fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada el hombre pudiera conseguir. En la Biblia enseña, por ejemplo, que en este reino es un reino inconmovible. Este es un reino, incluso lo espiritual, es mucho más real que lo visible. ¿Me comprende? Entonces, cuando yo entiendo que Dios es mi primera opción, yo comienzo a ver bendiciones. Él comienza a abrir puertas de bendiciones para nosotros. Pero cuando eso no es así, cuando alguien tiene a Dios como un tema como un segundo plano, cuando alguien le da una prioridad a otra cosa que no es Dios, ese es el resultado de una sequía a su vida. Ese es el resultado de que comienzan a venir escasez sobre su corazón, sobre su familia. Comienza a escasear el trigo, comienza a escasear el aceite. ¿Sabe por qué? Y eso tiene que ver a la insensibilidad a la palabra. Cuando Dios no es la única opción en su vida, cuando Dios no es una prioridad en su corazón, la gente se vuelve insensible a la palabra del Señor. Usted puede mirar a su alrededor y se va a dar cuenta que la gente va a estar en el río del Señor adorando, sintiendo su presencia, y usted no va a sentir nada. Viene una sequía, no hay presencia de Dios en abundancia, puesto que Dios no está siendo el primero en el corazón. Eso es lo mismo que Dios trata en el corazón de Abraham cuando le habla a Dios por su hijo. Le dice: ve y sacrifícame a tu hijo. Ahora, cuando leemos la palabra del Señor, nos damos por entendido que Dios de ninguna forma le iba a quitar la vida a su hijo, porque Dios estaba en contra del sacrificio humano. O sea, Dios no se iba a contradecir a su palabra para poder darle una lección a este hombre, sino lo que Dios estaba tratando en el corazón de Abraham era que él ordenara la prioridad en su corazón. No se olvide que este hijo que él tuvo era de la mujer que él amaba y era el milagro que él estaba esperando. Entonces la Biblia textual no lo habla, pero por algún momento a lo mejor este hijo, este milagro que él esperaba, comenzó a ser más importante que Dios, a lo mejor en un momento en el corazón de Abraham. Por eso Dios habla con este hombre. Pero me gusta esta palabra cuando le preguntan a Abraham: ¿y qué haremos ahora? Y él le dice: nosotros iremos, adoraremos y volveremos junto con su hijo. Abraham conocía a Dios y él sabía que no le quitaría a su hijo, pero sí Dios estaba tratando la prioridad en el corazón. Y eso es lo que Dios nos quiere hacer entender hoy día, que Dios para nosotros debe ser la única opción que debemos tener. La única opción que el hombre debe tener, el hombre que conoce a Dios, es Dios. O sea, no deben haber varias alternativas, sino que yo debo enfocarme que de Él solamente proviene mi socorro. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Así dice el salmista: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Todo lo que tenemos, todo lo que usted puede contemplar, todo lo que usted es, proviene de nuestro Dios. Por lo tanto, Él debe ser la única opción que como hijos debemos tener. Cuando esto no es así, comienza a venir escasez, comienzan a venir, no hay una, como le decían delante, hay una insensibilidad a la palabra. Usted ve que todo el mundo avanza, usted ve que todo el mundo es bendecido. Usted ve que todo el mundo comienza a desarrollarse en el ministerio. Usted ve que todo el mundo comienza a recibir impartición por la palabra. Y usted pareciera que fuera invisible. Usted pareciera que Dios no tuviera algo para usted. Y ese no es así. No se trata de que Dios nos deja de lado y nos dice: usted sí y usted no recibe. Sino que se trata de que este es el resultado cuando Dios no es la única opción en nuestra vida. A veces nosotros como hombres tendemos, por ejemplo, a mentalizarnos, por ejemplo, en una profesión. No hablamos de no alcanzar una profesión, porque creo con todo mi corazón que Dios está bendiciendo a la iglesia para formar jóvenes profesionales y llevar el evangelio no solamente al desgraciado, no solamente al que tiene problemas de droga, no solamente al que tiene problemas de alcohol. Por lo general enfocamos el evangelio solo para ese tipo de gente, sino que también Dios quiere tratar con el corazón de los abogados, con el corazón del juez, con el corazón del ingeniero, con aquellos que tienen una buena posición económica, pero que no tienen a Cristo. ¿Me entiende? Entonces Dios también quiere a nosotros llevarnos a ese tipo de lugares, pero poder comprender que eso no debe ser mi única opción, que eso no debe ser mi prioridad en mi corazón. La Biblia en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será
añadido. Pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le será añadido. La Biblia habla de Manoa, el padre de Sansón, junto con su madre. Antes ella era estéril. Ella no podía tener un hijo, pero la Biblia dice que Dios les trajo, les otorgó el milagro en un tiempo de anarquía. Anarquía tiene que ver cuando nadie respetaba las leyes. Cada uno hacía lo que quería. El pueblo estaba en descontrol, puesto que uno de los jueces había muerto. Entonces cada uno volvió y hacía lo que quería. Pero ellos comenzaron a recibir su milagro en este tiempo difícil. Ahora la Biblia dice que cuando el ángel viene a hablarle a la esposa, a la madre de Sansón, la Biblia dice que él le da algún cierto tipo de condiciones para darle este hijo. Le dice, por ejemplo, no tomarás vino no tomarás vino ni sidra, y no pasará navaja por su cabeza. Tendrá un voto especial para poder recibir este milagro. Ahora la Biblia dice que Sansón tenía una unción no conocida. Nosotros podríamos pensar que a lo mejor era un hombre fortachón. A lo mejor era más flaquito que el que tiene usted a su lado. Pero había la unción de Dios. Era lo que le hacía especial. La presencia de Dios era que este hombre le hacía diferente al resto. En el momento, él debía ser la prioridad en el corazón de Dios. Pero por eso la Biblia hablaba de, porque yo le hablo de una unción no conocida. Por eso los filisteos querían saber cuál era el secreto de este hombre. ¿Dónde estaba el secreto de su fuerza? Era una unción no conocida. Era algo anormal para ese tiempo. Lo mismo somos nosotros hoy día para la gente. Es importante que nosotros comprendemos como hijos del Señor que aflicciones vamos a tener en este mundo. Claro que las tendremos. La Biblia incluso lo dice. Aflicciones en este mundo tendréis. Claro que sí, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Me entiende? O sea, el hijo del Señor jamás estará ausente de pruebas. Como hijo de Dios nunca estaremos ausentes de tribulaciones. No estaremos ausentes de aflicciones, puesto que la Biblia en Deuteronomio habla que Jehová nos lleva al desierto para afligirnos, para saber cuánto le amamos y para saber qué hay en nuestro corazón. Para eso es el desierto. Ese es el propósito en el que Dios nos lleva a tipos de circunstancias un poco complicadas. Pero dice la Biblia, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Ahora, cuando Dios no es una prioridad de nuestro corazón, en ese momento viene la desesperación y vamos a estirar la mano a lo que venga. Pero cuando yo comprendo que solamente Él es el camino, cuando yo tengo claro que de nadie más vendrá mi socorro, no va a haber una segunda opción en mi corazón. Y sé que el único que voy a poder doblar mis rodillas y clamar al Señor, y de Él va a venir mi socorro, eso es Jehová de los ejércitos. ¿Me entiende? Pero esto tiene que ver con conocer a Dios en profundidad. Con comenzar a entender que a Dios le debo conocer a través de su palabra, a través de las escrituras, a través de la adoración. Por ejemplo, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La Biblia dice que él hablaba cosas que no comprendía y cosas muy maravillosas, pero ahora mis ojos te ven. Al momento en que la venda cae de mis ojos, eso lo provoca el conocimiento de la palabra en nosotros. Por ejemplo, antes estábamos en el mundo y pensábamos y teníamos hábitos que no correspondían y pensamos que era lo común que nos había tocado vivir, o que habíamos nacido para tener nos habíamos acostumbrado, nos habíamos habituado a tipo de circunstancias. Pero cuando llegamos a Jesucristo, cuando Él salió a nuestro encuentro y nosotros le aceptamos en Él, y Él nos comienza a mostrar una vida nueva, y Él nos comienza a hablar y a decir los propósitos que Él tiene para con nosotros. Cuando comenzamos a comprender que yo nací no por una equivocación de un descuido de mi mamá, un gol como le dicen algunos, o por la culpa tuya yo me casé con tu mamá. Cuando comprendemos que estamos en este mundo porque Dios así lo decidió, porque Dios así lo determinó, y que estamos aquí por un propósito, nuestra determinación comienzan a cambiar. Nuestras opciones comienzan a disminuir y nos quedamos solos con nuestro Señor. Cuando yo comprendo que de Él viene mi salvación, cuando yo comprendo que solo en Él está la salvación de mi alma, cuando yo comprendo y no solamente lo sé, sino que está mi convicción allí,
que de Él emana mi vida, que de Él viene mi socorro, que de Él viene el sustento, que de Él viene mi sanidad, no voy a tener ninguna otra opción que solo Él. No tendré ninguna otra opción de vida que solo Jesús en el corazón. Es importante que Dios sea la única opción en su corazón. Le vuelvo a decir, en los tiempos de ellos, la Biblia en el libro de Esdras dice que en un momento ellos habían cobrado ánimo y habían comenzado a construir. Pero una pequeña oposición de los samaritanos y otros que se oponían a la construcción dejaron todo y solamente habían construido los cimientos y ahí habían quedado. Pasaron 17 años más para que volvieran a cobrar ánimo y poder a construir el lugar de la adoración. Ahora escuche bien, le leía el texto base y decía, y el espíritu de Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo. Cuando hablamos de despertó Jehová el espíritu, entonces ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Estaban durmiendo. Pero el texto anterior o el que viene dice, y escucharon la voz de Jehová. Por eso en la oración yo le compartía y Jesús decía, mis palabras son verdad y son vida. Cuando alguien que está dormido espiritualmente hablando escucha la voz de Dios, algo comienza a pasar en su espíritu y usted comienza a cobrar vida. Cuando la iglesia comienza a oír la voz de Dios, usted comienza a recobrar vida. Y cuando usted recobra vida, usted comienza a tener ánimo y comienza a trabajar en el propósito de Dios. Pero cuando está durmiendo el espíritu del hombre y no escucha la voz de Dios, usted no va a hacer nada por el propósito por el cual Dios le llamó. Nadie de los que estamos aquí es una casualidad que hemos llegado a conocer al Señor. El cristiano no tiene casualidades. El cristiano vive una vida de propósito. Por lo tanto, si usted está sentado aquí, es porque hay un propósito de Dios trazado para usted. Pero mientras usted esté dormido espiritualmente hablando, usted no va a tener ánimo para trabajar en el plan de Dios. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted oye la voz de su palabra, algo comienza a pasar en su espíritu y usted comienza a recobrar vida. Cuando el hombre tiene vida en su espíritu, usted va a comenzar a cumplir el propósito del Señor. Pero mientras no haya vida, usted va a estar allí inerte haciendo nada. Pero mientras usted no escuche la voz de Dios, eso va a seguir así. Pero cuando hay un hombre y una mujer que escucha la voz de Dios, usted comienza a reflotar, usted comienza a tomar decisiones correctas, usted comienza a ordenar su corazón, usted comienza a ordenar sus prioridades, usted comienza a trabajar en la casa del Señor, usted comienza a tomar ánimo, usted comienza a tomar el primer amor. La Biblia no habla de perder, dice habla de dejar. Algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Entendió? No habla de perder algo que se pierde, usted no lo encuentra. Es algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando usted recobra ánimo, cuando usted escucha la voz de Dios y su espíritu recibe vida, usted comienza a retomar las cosas con pasión. Usted comienza a servir a Dios con amor. Usted comienza a ordenar sus tiempos. Usted sabe que este tiempo de Dios. Usted sabe que usted aquí viene a adorar al Señor. Hay un tiempo para la familia, hay un tiempo para el trabajo, hay un tiempo para la familia, pero hay un tiempo que es de Dios. Y ese tiempo es intocable. Ese tiempo no se puede transar con nada. Es un momento entre tú y Dios. Pero eso solamente pasa cuando hay un espíritu despierto. Pero cuando hay un espíritu dormido, usted siempre le dará más auge a otras cosas y va a desplazar a Dios a segundo plano. Y eso pasa cuando el espíritu está dormido, cuando la gente todavía tiene una mentalidad de cautiverio. Eso le pasó a Israel cuando salieron de Egipto. Físicamente estaban libres, pero mentalmente todavía eran esclavos. Usted a lo mejor físicamente puede estar libre, sabe que Jesús le ama, pero todavía tiene una mentalidad de esclavitud. Todavía piensa que el enemigo tiene poder sobre usted. Todavía piensa que está bajo las maldiciones que estaban en el mundo. Eso usted puede estar libre físicamente, pero aún tiene una mentalidad de esclavo. Le vuelvo a decir, esto mismo vivió en Israel cuando estaban allí, en el momento cuando estaban frente al mar. Dice la Biblia que Jehová le dice a Moisés, Moisés, pero ¿por qué sigues clamando a mí? Uno dice, ¿pero cómo? Sí, Jehová le dice, ¿pero por qué sigues clamando a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Bueno, úsala. Extiende tu vara. Levanta tu mano y este mar se va a abrir en dos.
O sea, Jehová le estaba diciendo a Moisés: tienes todo lo que necesitas para que este mar se abra en dos enfrente tuyo. Te he dotado de todo lo que necesitas para que los problemas se solucionen solo soltando una palabra de fe y creyendo en quién le está hablando a usted. Creyendo en quién lo llamó a usted. Y Jehová le estaba diciendo, le vuelvo a decir por tercera vez: te he dado todo lo que necesitas. Está la autoridad en tu boca. Eso representaba la vara. En los tiempos de Moisés, en los tiempos pasados, un hombre que portaba un báculo era señal de autoridad. Por lo tanto, Jehová le decía: está la autoridad allí, está la autoridad en ti. Entonces, ¿por qué sigues clamando a mí si ya tienes lo que necesitas para que este mar se abra en dos? Hoy día a lo mejor nosotros no portamos un báculo físico, no andamos con un palo, pero tenemos la autoridad de la palabra en nosotros. Y el mismo Dios que estaba con Moisés es el mismo Dios que hoy día nosotros representamos aquí en la tierra. Entonces quiere decir que a veces nos afligimos más de la cuenta. A veces nos ahogamos en un vaso de agua más de la cuenta. Y Dios nos está diciendo: pero ¿por qué estás tan desesperado? Si yo te he dado todo lo que necesitas. Es cosa de que tú abres tu boca y yo voy a comenzar a abrir las puertas. Es cosa de que tú solamente deposites confianza y Dios va a empezar a hacer. Pero es cosa de que usted abra su boca. El poder de la palabra está en nosotros. La autoridad fue dada sobre nosotros. La Biblia dice que el poder que estaba sobre Jesucristo fue puesta por cabeza sobre la iglesia. Por lo tanto, usted tiene que comprender que Dios a usted le ha hecho libre. Y no solamente libre físicamente, sino también de mentalidad. La gente que tiene una mentalidad de esclava siempre va a pensar que el diablo está sobre usted. Siempre usted va a pensar que el enemigo le va a troncar el propósito. Siempre usted pensará que todo va a quedar a medias. Siempre usted pensará que se va a morir y nunca verá las promesas del Señor. Pero cuando usted tiene una mentalidad distinta, cuando usted tiene la mentalidad del reino, cuando yo tengo la mente de Jesucristo, yo sé que si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Aunque el enemigo podrá levantarse tal vez y podrá maldecirme, podrá intentar hacer miles de cosas, yo sé quién va conmigo. Esa es la convicción de Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, cuando dice: pero ¿quién me separa a mí, o quién me podrá separar del amor de Cristo? Él dice: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, y ni ninguna otra cosa creada podrá a mí separarme del amor de Dios. Él había pasado todo tipo de circunstancias en el ministerio, 14 años, donde Dios había procesado el carácter de este hombre. Y le dio como resultado tener convicción en su corazón y en su palabra. Lo mismo pasaba con el apóstol Pedro. En ese tiempo era discípulo. Cuando le pregunta a Jesús: ¿qué dice la gente quién yo soy? Y dice que los discípulos comenzaron a decir: bueno, Jesús, este es el comentario que anda. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros hablan que eres Elías o algún profeta de los que ha aparecido. En realidad Jesús no quería saber lo que la multitud hablaba. Lo que Jesús quería conocer era la opinión de sus discípulos. Y para la sorpresa del resto, el que a lo mejor tenía más errores a la vista, le dijo: yo digo que tú eres el Cristo. Esa palabra de convicción hizo que Jesús soltara una promesa y una palabra sobre Pedro. Y él le dice: yo digo que tú eres Pedro. El nombre Pedro significa piedrecitas pequeñas. Pero Jesús le dijo: sobre esta roca. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia las circunstancias? El nombre Pedro significa piedras pequeñas. Pero Jesús le dice: pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La gente católica piensa que Pedro fue el primer papa que tuvo la iglesia católica. Pero Jesús se está refiriendo bajo esta convicción. Bajo esta seguridad, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ustedes. Bajo esta determinación, bajo esta convicción del reino. Todo lo que ustedes desataren en la tierra será atado allá arriba en los cielos. Y lo que ustedes desataren desatado también allá arriba será a causa de una convicción. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere provocar en nosotros. Que Dios sea la única opción en nuestra vida. Que Él sea la convicción a seguir. Ahora Dios nos pregunta a nosotros: ¿qué decimos nosotros del Dios que servimos? Para algunos dice: yo no tengo una palabra que pueda encerrar a Dios todo lo que Él es para mí. ¿Quién podría encerrar a Dios, por ejemplo, en una palabra? Sería imposible. Pero ¿qué es Dios para nosotros? Independiente a lo que la gente pueda opinar, independiente a lo que la ciencia hoy día pueda decir, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para usted? ¿Será la única opción en su vida?
O habrá más opciones cuando a veces pensamos que Dios no está actuando a nuestro favor. Hay un pastor de Santiago, el pastor Cristian, que dice: el silencio de Dios no significa ausencia. ¿Entendió? El silencio de Dios no significa la ausencia. A veces creemos que Dios no nos hablará. Entonces por ende pensamos que Él no está. Y la Biblia dice que Él será fiel en terminar la obra. O sea, si Él comenzó con nosotros una obra, Él será fiel en terminarla junto con nosotros. Junto con nosotros. A veces, vuelvo a repetir, a veces sentimos que Dios no nos ha hablado. O que Dios no abre su boca para darnos una respuesta. Pero eso no significa que Dios no esté allí. Porque Él es fiel a su palabra. Y donde quiera que usted va, Él está allí. El problema somos nosotros. Cuando no tenemos un orden en nuestro corazón. Cuando no tenemos las cosas ordenadas en nuestros corazones. Cuando hay otra prioridad. Cuando hay otro requisito mayor. Cuando hay algo que nos demanda más tiempo. Cuando hay algo que nos tiene cautivo en nuestra mentalidad y eso no es Cristo. El problema que comienza a ver es la escasez. La tierra se enferma, no da el fruto que usted espera. No hay vino, no hay aceite, no hay trigo. Pero cuando las cosas cambian, cuando nuestro corazón, Él es la única opción en nuestra vida, vienen las bendiciones en abundancia. No hay insensibilidad a la palabra. Usted puede escuchar la voz de Dios en tiempos determinados. Aún en tiempos de tempestad, sabemos que Dios es capaz de levantar sus manos y ordenar a la bonanza que venga sobre nosotros. Pero cuando es contrario, hermano, se nos va a hacer más difícil aún discernir la voz de Dios. Le va a hablar el diablo, le va a hablar su conciencia, le hablará a la gente, escuchará muchas voces. Y le será muy difícil escuchar o discernir la voz de Dios. Pero nosotros, los que somos ovejas de su prado, dice la Biblia que sabemos oír la voz de nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Eso le pasa a Abraham. Dios necesitaba, Dios quería ordenar la prioridad de su corazón. Eso era lo que Dios quería tratar en los 3 días de camino hacia el monte. Eso era lo que Dios estaba ordenando el corazón. Me imagino la aflicción de este hombre en esos 3 días de camino. Pero Dios estaba ordenando el corazón de Abraham. Dios le estaba diciendo: a lo mejor esperaste años esta palabra. Esperaste años esta promesa. Pero ahora que la tienes, yo debo seguir siendo la única opción en nuestro corazón. Una vez un hombre muy sabiamente decía: antes que Dios te bendiga, Él primero va a ordenar tu corazón. Él va a tratar nuestro corazón. ¿Me entiende? Antes de que usted sea bendecido, Dios va a tratar tu corazón. Para cuando recibamos lo que estábamos esperando, las prioridades de nuestro corazón no cambien, sino que sigan siendo las mismas. Mateo 6:33, lo vuelvo a decir: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. ¿No será que Dios en este tiempo quiere ordenar su corazón? ¿No será que Dios le está demandando que comencemos a buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás le vendrá por añadidura? Por eso a lo mejor usted ha tenido un tiempo de escasez, un tiempo de insensibilidad, un tiempo donde ha escaseado el vino, donde ha escaseado el aceite, donde ha habido problemas en los lagares tal vez. ¿Será a lo mejor porque usted está desplazando a Dios? ¿Será porque no le estamos dando la adoración que Él se merece que le demos? Cuando ellos cobraron ánimo, cuando ellos escucharon la voz de Dios, dice que Jehová vino, despertó su espíritu. Al despertar su espíritu, ellos cobraron ánimo y comenzaron a trabajar. La Biblia enseña que lo primero que ellos construyeron fue el lugar de la adoración. La Biblia habla en Isaías que cuando la estéril comienza a dar a luz, dice que el primer símbolo de que ellos han creído en el milagro es el canto de júbilo y de regocijo. O sea, Dios nos manda a adorar. La Biblia en Hebreos enseña que debemos dar frutos de labios. Sacrificio de alabanza. ¿Por qué dice sacrificio de alabanza? Quiere decir que habrán un momentos en nuestra vida que abrir nuestra boca va a ser un sacrificio dependiendo la situación en la que nos encontremos. Porque alabar al Señor cuando estamos bendecidos es un deleite también, ¿cierto? Cuando está la familia bien, cuando estamos bien económicamente, cuando estamos todos en la casa adorando al Señor, esa es una bendición. No cuesta adorarle, incluso estamos agradecidos y abrimos nuestra boca y cantamos y lloramos y hacemos júbilo. No nos queremos ir, pero llegará un momento en nuestra vida también. Con la Biblia dice que no estaremos vosotros ausentes de pruebas, sino mantener sumo gozo.
sumo gozo. O sea, quiere decir que nosotros, Dios también nos afligirá. Y en ese momento será un sacrificio a lo mejor adorar al Señor. A lo mejor no se va a hacer difícil decirle: Señor, tú tienes el control. Puesto cuando estamos viendo que a lo mejor en el presente no está haciendo igual. Entonces eso quiere decir, la Biblia en hebreo nos manda que en todo tiempo a Dios hay que adorarle. En todo momento a Dios hay que bendecirle. En todo momento a Dios hay que darle la honra y la gloria. Y ahí se ven los adoradores. Usted puede adorar por un momento, pero ser un adorador es lo que nos hace ser diferente. El que va a adorar por un momento, bueno, va a adorar cuando siempre está bien. Pero el adorador, el que es un adorador, independiente al tiempo en el que se encuentre, sabrá de quién vendrá su socorro. ¿Dios será la única opción en su vida? ¿O a lo mejor habrá otra opción? Bueno, no me importa, si quedo sin trabajo, veré cómo lo hago. ¿Será Dios la única opción en nuestros corazones? ¿Será Dios la prioridad en su vida? Le vuelvo a decir y termino con esto. Cuando Dios no es la prioridad, bueno, comienza a venir aflicción. Y le dice que Jehová mismo llama a la sequía. Aquí no tiene que ver el diablo, aquí no tiene que ver una maldición de la vecina, no tiene que ver que me maldigan que sea un pobre, no. Le dice: y Jehová llamó a la sequía y a la escasez. Dios es celoso con nuestros corazones. Y hay un trono en nuestro corazón que le pertenece a nuestro Señor. Y cuando Él no está sentado allí, estoy hablando literalmente, cuando Él no está sentado allí, comienzan a ocurrir este tipo de problemas. Le voy a invitar que usted pueda cerrar sus ojos allí. Y comienza usted en la Biblia, Ageo, incluso en este mismo libro de Ageo, dice: meditad sobre vuestros caminos. O sea, la Biblia nos enseña es que en algún momento debemos detenernos un poco en el camino y comenzar a analizar si estamos haciendo las cosas bien. El libro de Ageo dice: meditad sobre vuestros caminos, porque trabajáis a jornal y recibís en saco roto. Meditad sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. Meditad sobre vuestros caminos, porque alimentáis y no os saciáis. Meditad sobre vuestros caminos, porque se viste y no se calienta. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, el hombre, a lo mejor a veces cuando Dios no es la única opción y cuando no es la prioridad de nuestros corazones, usted va a trabajar incansablemente y nada de eso va a satisfacer su corazón. Nada de eso le va a traer un placer mayor a su corazón. Haga usted lo que haga. Pero cuando Dios es la única opción, cuando Él es el primero, cuando Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, cuando Él es el primero y el último en su corazón, las cosas comienzan a dar un vuelco. Y a lo mejor usted puede ganar el mínimo, que será el comienzo, pero usted va a tener un corazón alegre porque sabe que Dios le va a suplir. Usted momentáneamente puede estar arrendando y no tener algo propio, pero usted va a estar alegre porque sabe que Dios va a cumplir su palabra de lo que usted le está pidiendo. La Biblia dice que antes que vosotros abráis vuestra boca, Él ya conoce nuestra necesidad. Eso no quiere decir que no le digamos a Dios lo que necesitamos, porque también hay que confesar. Pero Dios nos invita en esta noche. Dios nos está invitando. Dios mueve a Zacarías y a Ageo a reprender al pueblo por esto. Dios quería hacer sentir la queja de su corazón. Y Dios tomó a Zacarías y a Ageo, profetas contemporáneos, para poder ir a hablar al pueblo. No soy Ageo ni Zacarías ni nada de eso. Pero Dios me está mandando hoy día a decirle a usted. Y a decirle a usted que usted comienza a ordenar la prioridad en su corazón. Nadie habla de descuidar a sus hijos. Nadie habla que usted deje de trabajar. Nadie habla que usted no tenga un tiempo para la familia. Nadie habla de ese tipo de cosas. Herencia de Jehová son los hijos. La Biblia dice que Dios bendice el trabajo de vuestras manos. Nadie habla de descuidar el resto de las cosas, sino de ordenar nuestro corazón. Nadie habla que deje su carrera para congregarse, pero que eso no sea la prioridad en tu corazón. No te olvides que todo lo que somos y lo que seremos viene de Dios. Cierre sus ojos allí. Y usted mismo en la confesión ahí en su corazón. Dígale: Señor, yo quiero ordenar mi prioridad. Reconozco, Señor, que mi trabajo me ha absorbido, Señor.
A lo mejor la presión de la carrera, la presión de los hijos, de la casa, Señor, de la enfermedad, los problemas familiares. Señor, me estoy viendo envuelto, Señor, en un tiempo de aflicción. Pero ¿sabe qué? Vuelvo a tomar la palabra de Moisés cuando la Biblia dice que Moisés, estando frente al Mar Rojo, dice la Biblia que el pueblo murmuraba, decía: Moisés nos ha traído a morir al desierto. Y además la Biblia dice que los egipcios venían tras ellos. Pero Moisés toma una determinación importante en un momento de aflicción. No sé si está escuchando lo que le estoy diciendo. Moisés tomó una decisión correcta en un momento de oposición, en un momento de aflicción. Pero él tomó la decisión correcta. Él pudo haber dicho: ¿saben qué? Volvámonos, tienen razón, en realidad nos equivocamos, nunca debíamos haber salido de Egipto. Pero Moisés tomó la determinación correcta en el momento preciso. Y la Biblia dice que Moisés le dijo: tened paz, tranquilo, porque Jehová traerá salvación sobre vosotros, y nunca más volveréis a ver a los egipcios. Por última vez mírelo, porque nunca más le volverán a ver. O sea, Dios te está diciendo hoy día que si usted toma la determinación incorrecta en su vida, usted nunca más volverá a ver a sus enemigos. ¿Sabe lo que tiene que ver la oposición, la persecución? Y termino aquí. Cuando viene persecución a la vida del cristiano, esa es señal de expansión. ¿Lo entendió? Cuando nosotros recibimos persecución de cualquier tipo de circunstancia, del diablo, que sé yo, es un vecino mismo, o algún tipo de circunstancia que nos está trayendo persecución, eso es señal de expansión. Eso le pasaba a Pablo cuando no le permitían predicar la palabra y comenzaban a perseguirlo. Esto obligaba a que Pablo fuera a otra ciudad y siguiera predicando, y el reino se iba extendiendo. La señal de la persecución en nuestra vida espiritual es señal que viene crecimiento, es señal que viene expansión a nuestra vida, es señal de ensanchar nuestras estacas. Y el primero que a usted le va a avisar que Dios le va a bendecir es el mismo enemigo. Será el primero en querer oponerse a la bendición del Señor. Amén. Padre, gracias. Hemos predicado tu palabra en esta noche, Señor. Has sido explícito con nosotros, has sido claro en hablarnos. Y estamos cada uno ordenando, Señor, en nuestros corazones nuestras prioridades, Señor, y queremos que seas la única opción. Declaramos con nuestra boca que queremos que seas la única opción en nuestra vida. Sabemos que todo proviene de ti. Todo proviene de ti. Y confesamos, Señor, que eres la única opción en nuestra vida. Eres lo único que tenemos, Señor. A ti acudimos en tiempo de aflicción. A ti agradecemos en el tiempo de la alegría. De ti vendrán los recursos, Señor. Yo quiero abrir mi boca, Dios mío, para comenzar a hablar una palabra sobre este lugar. Al comienzo hablábamos, Señor, del proyecto y al desafío que han de enfrentarse, Señor. Pero vas a comenzar a traer esa convicción, Señor amado, sobre la iglesia, sobre cada uno, Señor. Y oro, Dios mío, para cuando a lo mejor venga el tiempo de la opresión, de la aflicción sobre el pastor, Señor, y por ende sobre su esposa. Pero yo sé que ellos tomarán las decisiones correctas, Señor. Y tú vas a abrir cualquier tipo de mar enfrente de ellos. No va a cesar de llegar material. Tú vas a proveer todo, Señor. Aún de todos los detalles te vas a preocupar, Señor amado. No le vas a desamparar de ninguna manera porque tú eres fiel. Y si usted ya les preparó el terreno, quiere decir que esto está en tu corazón. Por lo tanto, no vas a dejar nada a medias, Señor amado. Comienzo a orar para que la prioridad de los hermanos, para que la única opción de vida de ellos seas tú. Y por lo tanto, cuando Dios es la única opción en mi vida y no tengo ninguna otra alternativa, yo comienzo a ver bendición en abundancia. No va a haber escasez. No habrá falta de presencia en este lugar. Nunca faltará la presencia de Dios en medio de vuestros cultos. Nunca vendrá escasez, Señor amado. Tú siempre estarás, Dios mío, proveyendo cada necesidad. Así será en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo, por favor. El peor pecado del hombre es estar en rebelión con su hacedor.
El otro día ministraba en Chihuayante y le decía a los hermanos, hermano, cualquier otra cosa que sea primero en el corazón del hombre es idolatría. ¿La entendió? Por lo tanto, la idolatría es algo tremendo delante de la presencia del Señor. Entonces te pedimos perdón, Dios, por la idolatría de nuestro corazón. Cualquier cosa, quiero que usted esto lo comprenda bien. Cualquier cosa que no sea Dios y sea una prioridad en su corazón, eso es idolatría. Y la idolatría trae rebelión. Pedimos perdón, Señor, por el pecado de idolatría, Señor. Y aquí estamos en esta noche confesando con nuestra boca. Hemos pedido perdón y estamos ordenando nuestros corazones, Señor. Ordenamos nuestro corazón. Y esto va a traer la causa de esta confesión. Traerá bendición en abundancia, Señor. No solamente espirituales, no solamente de edificación espiritual, sino también de crecimiento de alma, sino también crecimiento material. Señor amado, sustento económico, Señor amado. Te pedimos perdón. La fidelidad de Dios es para siempre. Y una de las señales cuando Dios perdona nuestro pecado es sentir su presencia. Yo le invito a que usted pueda disfrutar en este momento la paz de Dios en su corazón. Deje que la paz de Dios comience a inundar su corazón. Y que la presencia de Dios comience a traer paz en el corazón. Eso es señal que Dios ha perdonado el pecado de nuestro corazón. Comienza a sentir la presencia de Dios en esta tarde. Como usted quiera hacerlo, levantando sus manos, arrodillándose, como usted quiera hacerlo. No hay ningún dogma. Como usted quiera hacerlo. Sienta la presencia del Señor. Siéntalo como una brisa, siéntalo como un fuego, como Dios quiera ministrarle a usted. Y Él va a traer paz a su corazón. Oh, rebracande, rebasore bekenda. Y makenda ramakurra basone brecande. Ama rebracuta ramasaya la barquiza. Oh, gloria a Jesús.